Eh, Buenas noches, hermanos. Vamos a, con esta tercera parte del tema que estábamos tocando de Jesús y la ley, vamos a terminar estos tres estudios y sinceramente habría más que abordar y tocar, pero bueno, con esto vamos a intentar acabar. Y creo que por mi parte he intentado dejar bien claro el concepto que el Nuevo Testamento nos da acerca de la actitud de Yeshua frente a la ley. Vemos claramente que él no abolió ni cambió ninguna parte de la ley, sino que en ese papel suyo de legislador explicó el verdadero motivo por el cual guardar la ley, cómo cumplir la ley, no a través de las tradiciones humanas, sino el verdadero espíritu de la ley. Y lo que él nos enseña claramente es que guardar la ley sin una actitud interior correcta, eso era y es hipocresía religiosa. Y él, en los evangelios vemos que Yeshua, nuestro maestro, ante esta hipocresía religiosa, tiene calificativos muy fuertes. Hay muchos ejemplos. Y quizás este sea uno de los más duros, el que vemos en Mateo 23, 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Repito, para Yeshua, para nuestro maestro, y así debería ser para nosotros, el guardar la ley exteriormente sin un cambio y una actitud interior correcta no sirve absolutamente para nada. Vemos aquí en esta diapositiva que cuando a Yeshua se le preguntó qué era necesario para tener la vida eterna, contestó que debíamos de guardar los mandamientos, y se estaba refiriendo en este contexto a la obediencia a los 10 mandamientos. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 19, 16 y el 20. ¿Qué era necesario? Le pregunta aquel joven al maestro: guardar los mandamientos. Yeshua en otra ocasión equiparó el amor al Señor con la obediencia a los mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aunque muchos hagan caso omiso a estas claras afirmaciones de Cristo, Jesús no abolió el sábado ni los días santos, sino que los guardó y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Eso lo vemos en Lucas 4:16 y en Juan 7:8 y 19. En un tema tan polémico y que tanta controversia trae, Jesús enseñó que debíamos de dar los diezmos. En Mateo 23:23. Un tema polémico sí lo hay. Pero Jesús no abolió los diezmos. Dijo, bueno es hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. O sea, no hagamos una cosa en la misericordia y dejemos de dar los diezmos o adorar a Dios con los diezmos. Y es obvio que esa idea general que ha entrado durante siglos en la Iglesia, y por lo tanto los creyentes sin más hemos heredado, que Jesús, esa idea de que Jesús abolió la ley, ya digo, sostenida por muchos cristianos, es una suposición equivocada que no tiene sustento en la Biblia. Soy consciente de las palabras que estoy diciendo, no es que esté diciendo esto,
repito, es una suposición equivocada frente a todas las advertencias que Yeshua nos hace sobre la ley. Hay una reflexión que a veces me hago yo sobre lo de abolir la ley o cambiar algo de la ley de Moisés. Por ejemplo, cuando decimos que se abolió la ley con respecto al sábado, ¿por qué no podemos decir que también la ley con respecto al mandamiento sobre la prohibición de matar? ¿O la ley con respecto al mandamiento sobre la obligación de honrar al padre y a la madre? ¿No las anulamos o las quitamos? Podemos fácilmente crear conceptos, ideas, incluso leyes que nos lleven a ver que esto no es tan necesario y por lo menos abolir algún mandamiento. Si abolimos uno, ¿por qué no abolimos otros? Es que podemos modificar o abolir algún mandamiento y otros no, según nuestros intereses o intereses de la sociedad o intereses de lo que sea. Para mí la respuesta es sencilla, es no. No podemos ni abolir ni cambiar ningún mandamiento. Ahora, pero ¿cómo los discípulos y sobre todo Pablo, Saulo de Tarso, y la iglesia naciente vieron o vivieron esta enseñanza de Yeshua? Lo que vemos claramente, y no podemos interpretarlo de otra manera, es que para los primeros discípulos, para la iglesia naciente que se forma el día de Pentecostés, o empieza a formarse el día de Pentecostés, la Torá y el cumplimiento de la misma no había acabado. Las palabras del maestro eran decisivas y deberían ser decisivas para nosotros sobre este pensamiento. No pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. También era claro en esa enseñanza que la actitud interior era mucho más importante que la observancia exterior, sin dejar una cosa de hacer la otra. Y que la observancia y la fidelidad a la Torá era por encima de todo añadido humano. La mayoría del pueblo que creyó que Yeshua era el Mesías esperado y que había muerto y resucitado, estaba muy lejos de la Torá por causa, como veíamos estas semanas anteriores, por causa de los añadidos de las tradiciones que habían hecho que la Torá se fuera alejando del pensamiento y del corazón del pueblo. Y todos estos añadidos sobraban para volver a recuperar el amor y la observancia por la Torá. Y también es claro que en el Nuevo Testamento que tanto Yeshua como los discípulos y la iglesia naciente era de un carácter netamente judaico, guardando solamente no solo la Torá, sino también las prácticas judías. Al fin y al cabo, la iglesia naciente empieza en Jerusalén. Posteriormente, la iglesia de mayoría o completamente gentil hasta el día de hoy, equivocadamente, desde mi pobre punto de vista, enseñaron que los apóstoles llegaron a darse cuenta de que las leyes mosaicas relacionadas con el sábado, los días santos, el diezmo, etc., ya no estaban en vigencia para los cristianos del Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no es lo que encontramos en el libro de Hechos. La Biblia revela que Pablo guardó el sábado unos 20 años después de la crucifixión. O sea, siguieron guardando el sábado. Es un historiador inglés, Edward Gibbon, que vemos aquí la diapositiva, vemos. Este fue nació aproximadamente sobre el año 1734, ya ha llovido desde entonces. Este fue un historiador británico.
es considerado como el primer historiador moderno y uno de los historiadores más influyentes de todos los tiempos. Su obra más notable, que no es un librito pequeño, una serie de tomos, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, que ha sido base para los historiadores para estudiar sobre una base ya el Imperio Romano. Pues en esta obra escribe que la iglesia primitiva en Jerusalén durante casi 100 años, después de la muerte de Jesucristo, unificó la ley de Moisés, incluyendo el diezmo, con la doctrina de Cristo, hasta que la presión de los gentiles la llevaron a rechazar estas prácticas bíblicas y apostólicas. Estamos hablando del año 1774, cuando este historiador, este hombre, historiador y cristiano además, escribió esta obra. O sea que para él fue la influencia gentil, y esto lo podríamos ver quizás algún día en otro estudio, cómo influyeron en la iglesia para que la ley fuera poco a poco abolida, hasta que en el año 300 de nuestra era, más o menos, en tiempos de Constantino, pues prácticamente se empieza a suprimir todo rasgo judaico en la vida de la iglesia. Ya la iglesia es mayoritariamente formada por gentiles. Ahora, es importante que nos paremos en estos momentos para ver un poco lo que Pablo tuvo que decir en relación con la obediencia a la ley, porque sus escritos con frecuencia son presentados como prueba de que los cristianos del Nuevo Testamento no tienen que guardar la ley. El apóstol Pablo dijo que porque Dios no considera justo a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Romanos 2:13. Pablo está diciendo que Dios a los que considera justos es a los que obedecen la ley. Dice también que la ley es para nuestra instrucción. Conoces la voluntad de Dios y juzga lo que es mejor, porque la ley así te lo ha enseñado. Eso lo dice en el mismo capítulo, en el verso 18. Enseña que la ley define lo que es realmente el pecado, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Y lo está diciendo todo dentro de la misma carta de Romanos. Si la ley, Dios se complace de los que obedecen a la ley, no podemos interpretar que por este versículo, el 3:20 de Romanos, la ley sirve para reconocer el pecado y justificarnos de no guardar la ley. No, hermenéuticamente esto tiene un problema. Explica que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Entonces, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Verso 31. Y podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Pablo hace suya las enseñanzas de Jesús cuando afirma, refiriéndose a los 10 mandamientos: el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Para Pablo era claro que guardar los mandamientos es la norma de la vida del creyente, de la vida del cristiano, no un legalismo, no una carga de preceptos y fórmulas y tal que
quizás esto podríamos entrar en otro momento, que no es un legalismo y que la fe, el amor y la ley de Dios para Pablo estaban íntimamente ligadas. No podemos separar el amor de la fe ni de la ley de Dios, ni la fe del amor y la ley de Dios. Las tres cosas están íntimamente ligadas. Bueno, pero ¿qué significa cuando Pablo dice que parece afirmar lo contrario? En Colosenses 2, 14, 15 leemos una palabra, el acta de los decretos. Y cuando vamos y hacemos un análisis de lo que es el acta de los decretos, notamos que ese acta de decretos es una nota de cargo en nuestra cuenta, una deuda que tenemos pendiente, un documento de deuda contrario a nosotros. Y que ese documento de deuda contrario a nosotros fue clavada en la cruz. Y no se refiere a las leyes de Dios, sino al documento en nuestra cuenta por causa de nuestros pecados. Cuando pecamos, contraemos una deuda que se paga con la muerte, dice Romanos 6:23. Y eso es exactamente lo que dice la epístola de los Hebreos con respecto al Antiguo Testamento. Quien quebranta la ley de Dios por boca de 2 o 3 testigos es culpable de muerte. Y quebrantar la ley de Dios en el Antiguo Testamento, como quebrantar la ley de Dios a través y en forma de nuestros pecados, el resultado es la muerte, Romanos 6:23. Y lo que Cristo clavó en la cruz del madero fue la sentencia de muerte que había contra nosotros, tomando Él nuestro lugar, muriendo en el Calvario. Y por lo tanto ya no hace falta la serie de víctimas sustitutorias que la ley ceremonial aplicaba para poder redimir de la transgresión de la ley, pues el justo murió por el injusto, nos dice la Escritura, una sola vez y para siempre, pagando la deuda que nosotros teníamos contraída con Dios. Pena de muerte, que significó la maldición de la que nos redimió Cristo con su muerte. Gálatas 3:13. La ley de Dios no puede ser una maldición. Pues esto que el mismo Pablo dijo, esta ley que es santa, justa y buena, no puede ser una maldición. Cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, significa que cuando nos hemos arrepentido y empezamos a obedecer las leyes de Dios, ya no estamos bajo la pena de la ley, la muerte, porque hemos recibido el perdón inmerecido y ya no vamos a practicar el pecado, no vamos a transgredir las leyes de Dios. Romanos 6:15. Repito, significa que nos hemos arrepentido y ya no estamos bajo la deuda de nuestros pecados, que es la muerte. Cuando Pablo afirma que el hombre no es justificado por las obras de la ley, está utilizando una expresión que específicamente se refiere a los rituales, no a los 10 mandamientos. Eso lo vemos en Gálatas 2, 16, 3, 2 y 10. A los rituales. Es curioso que si tú te vas a la Biblia del Oso, la primera traducción de la Biblia que hizo Casidoro de Reina y Cipriano, Casidoro y Cipriano, que hicieron al castellano, cuando llegas a esos puntos, lo que te dice es que ya no estar bajo la ley de los sacrificios.
O sea, ya no necesitas esa ley ceremonial, esa serie de rituales para estar justificado delante de Dios. Cuando Pablo dice que de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos perfeccionados por la fe, pero al venir la fe no estamos ya al cuidado de un tutor. Se está volviendo otra vez a referir al carácter temporal del sistema de estatutos y leyes ceremoniales y rituales y sacrificios que señalaban la necesidad de un Salvador. Esto es lo que trata la epístola a los Gálatas. No la anulación de la ley, sino la revalorización y el cumplimiento de los 10 mandamientos. Porque Pablo lo que está diciendo que la ley básica de Dios, los 10 mandamientos, el sábado, los días santos, el diezmo, no han sido abolidos. Cuando estudiamos los escritos de Pablo, en todo su contexto, no hay nada que pueda apoyar la idea de que la obediencia a las leyes de Dios no tiene vigencia para los cristianos de hoy día, como en muchas partes de la sociedad cristiana se dice hoy día. Y esto se reduce a una disyuntiva. ¿A cuál Pablo vamos a creer? ¿Al Pablo de las Escrituras del Nuevo Testamento? ¿O al Pablo creado por los críticos de la ley que prefieren que esta ley no tenga vigencia? La misma obra de restauración y reconciliación de Dios con Israel es la que realiza el Espíritu de Dios con los creyentes del pacto en la sangre de Cristo. La misma de la reconciliación. Aquí vemos 2 textos del libro de Ezequiel. Dice el capítulo 11, versos 19 al 20. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y dice en el siguiente, en el 36, 24, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues lo limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Y normalmente cuando llegamos a estos pasajes del profeta Ezequiel, leemos esta primera parte. Os quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón sensible y os daré de mi espíritu. Pero la última parte de este texto de Ezequiel, y si utilizamos el texto de Ezequiel para lo primero, tenemos que utilizarlo en todo su contexto, en todo su texto. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en prácticas mis preceptos. Y en el anterior leía, y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese principio que se aplica a Israel es aplicado a la Iglesia del Nuevo Testamento. Si Dios cambia nuestro corazón de piedra por un corazón sensible a su voluntad, y si pone su espíritu en nuestra vida, y según nuestra creencia es a partir del día de Pentecostés que el Espíritu Santo se derramó sobre todos los creyentes, es para que cumplamos sus estatutos y obedezcamos y pongamos en práctica sus preceptos. Y no es justo, y es violentar el texto, leer una parte para intentar decir una cosa y la segunda parte pasarla por alto. Como creyentes en Yeshua es fácil pensar
que como Dios ha grabado su ley en nuestros corazones y mentes, es suficiente. Pero el mismo Dios que ha inspirado toda la Escritura Sagrada, y también, como hemos leído en Ezequiel, que su obra de transformación es, como decía antes, para que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Todo creyente que tiene las leyes de Dios escrita en su mente y en su corazón desea guardar la ley de Dios. No anda buscando argumentos o excusas para desobedecerla, pecando o dejando de... Esto es la sentencia de Jesús. Cualquiera que enseñe a no guardar uno de los mandamientos más pequeño será llamado en el reino venidero. A desobedecer o cambiar los artículos de la ley. No, esto sí, esto lo guardamos y esto no lo guardamos. No guardamos el Sabbat, por ejemplo, pero guardamos la ley de los diezmos. Como creyentes tenemos que desear ver la venida del reino de Dios, pero a veces ignoramos que dice el profeta Isaías, con una profecía mesiánica hacia la segunda venida del Mesías. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Profecía que se cumplirá cuando el Mesías, Yeshua, establezca su reino aquí en la tierra y todos los reinos pasen a la obediencia del Padre. El nuevo pacto está basado en las leyes de Dios, como estuvo basado el antiguo. Pero el nuevo pacto tiene promesas espirituales. El perdón de los pecados, de una forma definitiva y completa, después de un sincero arrepentimiento sin necesidad de la repetición de sacrificios y rituales de purificación. Esa promesa está en el nuevo pacto, está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, está en su cuerpo. El Espíritu Santo, que fue dado a todos los creyentes, ya no puntualmente sobre uno o sobre otro, sobre este profeta o sobre aquel, sino a todos los creyentes, con todos sus dones. Y que la presencia bendita del Espíritu Santo es la revelación de Yeshua a nuestras vidas. Y sobre todo, y final, la seguridad de la vida eterna. Por esa razón, el nuevo pacto se le llama un mejor pacto. No que este pacto ha anulado al otro pacto, sino que este pacto es mejor porque en las cláusulas de este pacto se le han añadido unos principios que no estaban en el antiguo pacto. El nuevo pacto significa mucho más que amar al Señor y amar al prójimo, como algunos pretenden ya solucionar todo. El nuevo pacto significa aprender y a observar las reglas y regulaciones, o sea, las leyes de Dios que nos guiarán por el camino correcto. Para acabar, quiero hablar de un hombre, de este sí que ha llovido tiempo. Estamos hablando sobre el año 140 después de Cristo. Este señor, vemos aquí en la diapositiva, se llamaba Marción. Nació en Asia Menor, en una zona de la actual Turquía. Era hijo de un obispo que fue excomulgado. Y Marción prosperó en su vida como comerciante y naviero. Sobre el año 135-140 viajó a Roma buscando alcanzar alguna dignidad o cargo importante en la Iglesia de Roma,
sin lograrlo. Y sobre el año 144 fue declarado hereje y excomulgado. Ahora, ¿por qué este señor fue declarado hereje y fue excomulgado? Bueno, pues resumiendo, él escribió un libro, se llama La Antítesis, y en este libro explica básicamente su doctrina o su creencia. Una de las cosas que él hace es que hace una distinción clara entre el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, como un Dios perverso y destructor, y el Dios del Nuevo Testamento, que es desconocido y solamente es conocido por el Hijo, que nos revela a Dios, nadie lo ha visto jamás, sino el unigénito del Padre es que lo da a conocer. O sea, es un Dios desconocido, pero no es el Dios del Antiguo Testamento. Ese es perverso, ese es malo. Entre las conclusiones finales es que escribió un canon de las Sagradas Escrituras, canon que fue anterior al nuestro, por el canon actual por el cual nos regimos, y en ese canon rechazó todo el Antiguo Testamento, porque eso pertenecía a ese Dios perverso. Pero aparte de rechazar el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento rechazó todos los elementos que consideraba judíos. Como por ejemplo solo aceptó el Evangelio de Lucas, pero rechazando los relatos sobre el nacimiento de Yeshua por considerar que las citas del Evangelio de Lucas hacían referencias al Tanaj, a la Biblia hebrea. Aceptó las cartas de Pablo, que consideró que estaban libres de influencia judía. Solamente 10 cartas de Pablo. Y claramente la ley de Dios fue rechazada y sustituida por una nueva ley. Su rechazo al Dios del Antiguo Testamento también significaba un rechazo de su obra. O sea, se rechazaba el hecho de la creación, por lo que predicaba que la materia y el cuerpo eran en esencia malos. Sin ir mucho más lejos, pues si nos vamos a la Wikipedia, buscamos Marción, entramos en la Wikipedia y hay un apartado que está sobre las diferencias basada en su libro Antítesis. Pero leyendo la Antítesis de Marción, yo reflexiono y cabría preguntarnos cuánto de marcionismo disfrazado hay en nuestra creencia y prácticas. Realmente sí que me gustaría hacer una grabación sobre esto, pero ¿cuánto de marcionismo hay en nuestra creencia y prácticas? Espero, en mi deseo, mi oración, que estas 3 charlas o estudios, como queráis llamarle, ayuden, sobre todo, a un entendimiento más profundo de la santa ley de Dios. Y repito, estos estudios, si alguien los quiere, me los puede pedir. No obstante, el domingo que viene, llevaré unas copias en la iglesia, por si alguien está interesado tanto en esto
como en las fiestas del Señor que estudiamos anteriormente. La semana que viene, Dios mediante, estudiaremos un tema no directamente sobre la ley, pero muy relacionado. Y es, bueno, lo dejaremos para la semana que viene. Mientras tanto, que el Señor os bendiga.